Pablo Quirno, a través de, obviamente, sus redes sociales, a través de X, que anunciaba que el gobierno iba no dijo que iba a intervenir, dijo en la red social X, el Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha va a participar en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. Hay una especie de reconocimiento entonces de que al mercado libre de cambios le faltaba un poquito de liquidez o que el funcionamiento no era tan normal como decían que estaba sucediendo. Hay unas críticas con respecto a si es la función del Tesoro participar en el mercado libre de cambios o si es función del Banco Central. Creo que fue una de las críticas que hizo Martín Tetaz hoy un poquito más temprano. Así que vamos a hablar de economía con alguien que sabe el tema, que es economista, es Daniel Artana. Daniel, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por conversar un rato conmigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo andás? Bien, gracias. Gracias por llamarme. No, a vos por tener un rato siempre para ayudarme a entender un poquito qué es lo que está sucediendo. ¿Qué significa este anuncio por parte de Pablo Quirno? Bueno, en realidad, viste que había algunos analistas que habían sugerido que el Tesoro ya había estado vendiendo algunos dólares la semana pasada. Sí. Y esto lo que haría es explicitar eso. A ver, tratemos de ordenar un poco la cosa. Primero, ¿puede el gobierno, dentro de lo que acordó con el Fondo Monetario, vender dólares dentro de la banda de flotación? Y la respuesta a eso es sí, porque hay una parte en el acuerdo que dice que se tiene que dar una condición, que tiene que haber un escenario de, llamémoslo, de turbulencia financiera, no sé bien la palabra que usan cuál es. Uh-huh. Bueno, el gobierno puede interpretar, y aparentemente también en el tuit de Quirno él dijo que se consultó al fondo, no sé si él o algún otro funcionario, y por lo tanto está con la... que no es que estás rompiendo el acuerdo con el fondo. Se podía, y lo están haciendo. Uno podría decir que vivimos de varios días con estrés, así que podría calificar perfectamente. Que lo lógico sería que venda el Banco Central. Bueno, probablemente. Lo que pasa es que el Tesoro estuvo comprando dólares para satisfacer sus vencimientos de deuda. Ahí la pregunta, si los usa ahora, tendrá que volver a comprarlos más adelante, porque en algún momento tiene que hacer frente a los vencimientos de deuda, sobre todo en enero tiene vencimientos de los bonos emitidos en la reestructuración del año 2020. Por eso la reacción de hoy fue en el mercado: bajó el dólar, porque te aparece potencialmente una oferta que por ahí no estaba tan clara antes. Por el otro lado, bajaron los bonos, porque en alguna medida está con alguna duda de si el Tesoro va a tener esos fondos para hacer frente a los pagos de enero y julio del año que viene, cuando tiene vencimientos con este tipo de títulos. Mi sensación es que el gobierno hace tiempo que viene jugando a todo o nada, tratando de contener el tipo de cambio para evitar un aumento o un rebote en la tasa de inflación. Esto genera un costo para la economía. El costo hasta ahora había sido una tasa de interés muy alta, que obviamente algún impacto negativo en el nivel de actividad eso iba a tener, o ya tuvo, o va a seguir teniendo, pues todavía siguen altas las tasas. Ahora lo que han decidido, antes de llegar al techo de la banda, es intervenir. Recordemos que en el techo de la banda el acuerdo también los habilita incluso a vender los dólares que recibieron del fondo, con lo cual tienen un poder de fuego enorme ahí arriba. Esto es una cosa previa, como que quieren evitar que el tipo de cambio vaya al techo de la banda, que está a 1.400 y pico al día de hoy, ¿no? Daniel, a ver, hoy hablaba, no te voy a pedir que me respondas con respecto a esto específicamente, pero hoy estaba hablando con Majul con respecto a algunas situaciones, y mi mirada es que en algunos aspectos el gobierno, no sé si cometió algunos errores no forzados, pero da la sensación de que canchereó algunas situaciones, ¿no? Y por ahí canchereó porque venía con viento de cola, le venían saliendo todas bien, y es la primera vez que da la sensación de que el plan económico está sufriendo algunos ajustes. Hasta ahora, de lo que habían marcado, las cosas venían bien, se venía cumpliendo todo lo que venían diciendo, y lo único que hacían era medio como seguimos en la fila o profundizamos esta serie de medidas que estamos tomando. Hace un tiempo que da la sensación de que hay un parche y un contraparche y un contraparche y una explicación, y no termina, por lo menos lo que se ve de afuera, no termina nunca de alcanzar la explicación del gobierno para volver a la tranquilidad que había previamente a esta turbulencia. En algún momento dijeron, no, bueno, la demanda de dólares tiene que ver porque hay mucha gente que está viajando, es esperable. No, bueno, también lo que pasó fue que nosotros cambiamos
unos bonos, unas herramientas, y el banco no lo quisieron entender y se quedaron un poquito más y generó una liquidez y tuvimos que salir a cubrir. Bueno, y todo el tiempo hay como una especie de justificación. La última era, bueno, hay una incertidumbre con respecto a lo electoral, que es algo que pasa habitualmente, y ahora hay una nueva modificación o hay un ajuste o una corrección con respecto a la política económica. Vos que sabés del tema, ¿percibís lo mismo que yo o estoy equivocado? A ver, son percepciones. Yo diría que el gobierno tiene el argumento del riesgo político, riesgo Cuca, como lo ha dado en llamar el ministro, si no recuerdo mal. Sí. Y algo de eso hay. Uh-huh. Ahora, ese riesgo estaba también hace 2 meses y no tenías la misma situación que tuviste en los mercados. Ahí obviamente hubo algún ruido cuando se decidió, no me preguntes por qué, pues se podía haber hecho después de la elección eso, cambiar las letras, lo que llaman las LEFI, que eran una suerte de encaje remunerado de los bancos, por un esquema que generó una gran volatilidad de tasas. Primero las tasas bajaron mucho, eso generó algún salto en el tipo de cambio, el Banco Central empezó a recortar liquidez y como que corre de atrás, está todo el tiempo recortando liquidez, las tasas se van por las nubes y todavía seguís teniendo presión cambiaria. Entonces es como que por ahí lo de hoy se puede interpretar como diciendo, bueno, voy a agregar otro instrumento porque con tasa de interés, además de que genera un daño colateral enorme sobre la actividad económica y sobre los pagos de deuda del Tesoro, porque el Tesoro debe plata y la carga de intereses le va a subir después de todo esto que ha pasado en las últimas 6 u 8 semanas, ahí hay una cuestión. En realidad esto no lo vamos a resolver hasta que pasen las elecciones, no las de ahora, sino las de octubre. Sí. Si al gobierno le va bien, como dice el gobierno que cree que le va a ir, veremos cuánto era del riesgo de regreso al populismo. Mi sensación es que hay algo más que eso. Y el algo más tiene que ver con que, bueno, no cumplieron la meta de acumulación de reservas, de hecho consiguieron una dispensa. Compró algo el Tesoro, colocaron algo de deuda, pero tenés, digamos, munición propia, dejando de lado la plata del fondo, bastante acotada. De hecho, seguís teniendo reservas netas negativas como gobierno, como Banco Central, y eso te genera una debilidad. Porque después se ha depreciado el tipo de cambio. Reconozcámosle al gobierno que se ha hecho sin una gran presión sobre los precios, a pesar de que había una devaluación, o una depreciación, mejor dicho, importante. Estaba a 1.080 más o menos el tipo de cambio redondeando cuando se pasó al esquema de bandas, hoy está a 1.300 y pico, y la inflación sigue navegando ahí entre 1,5 y 2 mensual. Sí. Eso es un logro, pero empezás a tener alguna señal de caída en la actividad económica, producto que empezó antes de estas tasas extravagantes y que ahora seguramente se va a profundizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que esta mezcla de tasa de interés y tipo de cambio, despejado el riesgo político, si no se termina de ordenar, que es volver a los valores que había, si querés, en junio, o mayo y junio, antes de que empezara el ruido por el gobierno te dirá, nos acercamos a la elección, otros te dirán el cambio de las LEFI, por lo que fuere, esa mezcla no es sostenible, no aguanta el país con estas tasas de interés real. En pocos días, bueno, habrá algún daño manejable. Después del 26 de octubre van a tener que ir a una mezcla y quizás tengan que aceptar tasas más bajas y un tipo de cambio más depreciado. Por ahí, seguramente van a tener que empezar a comprar dólares desde el Banco Central también para tratar de resolver esta incertidumbre, porque otra vez vos tenés gente cercana al gobierno que por ahí te dice, si voy a flotar, ¿para qué necesito los dólares? Bueno, primero firmaste eso. Segundo, los países que tienen flotación en la región en general están sentados arriba de muchas reservas porque, entre otras cuestiones, quieren evitar sobresaltos y además quieren proteger a los que tienen deuda externa, el Tesoro o las empresas radicadas en el país, que por ahí hay cortes de financiamiento por circunstancias internacionales que vos vas a poder servir la deuda. Entonces, si hay una debilidad, habrá que corregirla y espero que el gobierno haga eso después de la elección. Bien. Ahora, acá en la elección van a seguir un poco tratando de contener el tipo de cambio y seguramente pagando un costo para la economía. Ellos te podrán decir del otro lado, bueno, pero si esto es todo riesgo político, ¿por qué validar un salto en el tipo de cambio que también genera un montón de zozobra, que después va a volver a los niveles previos porque pasado el riesgo político? Bueno, ahí depende, otra vez, si uno cree que es puro riesgo político, se entiende lo que hizo el gobierno. Si pensás que hay de eso y algo más,
lo que ha hecho el gobierno va a tener algún costo también. O sea, nada es gratis. O sea, No, acá están eligiendo por ahí el mal menor. Hoy, si hubieran comprado muchas reservas, capaz que tendrían otra situación o no hubiera habido esta inestabilidad. A ver, la gente no especula en contra del Banco Central de Perú. ¿Por qué? Porque está sentado arriba de una parva de dólares. Entonces, el tipo de cambio va donde, bueno, acá como tenés esa debilidad, estás expuesto a estos vaivenes. Daniel, como siempre, debilidad que le dio el gobierno, si querés, no hizo, supuesto, no lo recuperó, no quiero con esto decir que es pura culpa del gobierno, la situación que era muy compleja, pero podían haber aprovechado una parte de la abundancia de dólares que hubo en el primer semestre, aunque sea para tener un poquito más de holgura. Claro. No, porque, a ver, pensando en esta cuestión, no alcanza con bajamos la inflación y recortamos el déficit y tenemos superávit. Por ahí el gobierno se encariñó con ese eslogan y evidentemente todo muy bien, pero evidentemente no alcanzó con bajar la inflación, no alcanzó con el recorte, no alcanzó con el superávit. Hay un montón de variables que están funcionando y eso es lo que están reclamando en este momento algunos jugadores. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que hay una cuestión en la política monetaria cambiaria, claro, donde vos también podías decir por qué liberaste el cepo el 14 de abril, porque no esperaste un poco más, sabiendo que los argentinos tradicionalmente nos dolarizamos cuando viene una elección. Es decir, con el diario del lunes uno puede hacer un montón de críticas. Por supuesto. Ahora, lo que yo digo es una cuestión más allá de la política cambiaria y monetaria, que obviamente tiene una importancia para lo que te voy a decir. El gobierno yo creo que esperaba que para esta altura iba a tener, me parece a mí, otra evolución de la actividad económica. La actividad económica se planchó en el segundo trimestre y está con la nariz del avión para abajo, y estas tasas de interés no colaboran. Entonces, eso va a requerir alguna corrección, que yo creo que viene por lo que te dije antes. Yo creo que después de la elección, despejado el riesgo político, bueno, ya no discutimos más cuál es el riesgo político. O esto terminó mal o esto terminó bien para el gobierno. Bueno, fantástico. A partir de ahora alcanzó. Si alcanzó, el equipo económico tuvo razón una vez más, si vos querés, y la cosa se empezó a ordenar sola. Si no alcanzó, van a tener que ir a buscar alguna adaptación del programa para responder un poco a estas inquietudes que son válidas, digamos, y que el propio gobierno tampoco le interesa que la economía tenga un receso, eso es obvio. Así que si es necesario corregir, habrá que corregir. Lo que también hay que entender que el gobierno no va a corregir 2 meses antes de una elección tan importante en su diagnóstico como la que tenemos el 26 de octubre. Clarísimo. Daniel, gracias por tu tiempo, como siempre. A vos por llamarme. Hasta luego. Hasta la próxima. Daniel Artana, economista, ayudándonos a entender qué es lo que está sucediendo en este momento y cuál es el impacto y el alcance de este anuncio de que el gobierno, no lo dijeron en forma directa, pero sí el gobierno ha abierto la posibilidad de intervenir en el mercado libre y único de cambios, facilitando la liquidez de dólares. O sea, va a haber más dólares supuestamente